Lección número 10. Integridad, totalidad y santidad. Bienvenidos a este encuentro para analizar una nueva porción de la palabra de Dios. En esta oportunidad y durante los próximos minutos vamos a estar comentando cómo la integridad moral impacta en nuestra salud espiritual, mental y física. El texto guía de esta semana nos pone en la dirección exacta. Nos recuerda lo que Pablo escribió a Tito en el capítulo 2, versículos 7 y 8, donde dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por lo que vemos, es un tema de aplicación individual, personal, y deseamos que esta reflexión modifique para bien nuestras actitudes. De ninguna manera deberíamos considerar este tema en referencia a nuestros semejantes, sino que su influencia y todo el provecho que podamos sacar de él, debemos sentirlo y aprovecharlo para nosotros mismos. Vamos a pensar, en primer término, en Jesús como nuestro ejemplo. Luego, en mantener la integridad espiritual y sexual. Y finalmente, el desafío de vivir lo que creemos. Vayamos por parte. Consideremos, en primer término, a Jesús como nuestro ejemplo. El enemigo encontró en Jesús una muralla inexpugnable. No pudo desviarlo en ningún aspecto, aunque lo intentó de toda forma posible. El relato de las tentaciones en el desierto, que está registrado en Mateo capítulo 4, lo demuestran, son evidencia de todo esto, además del relato de su vida registrado en los evangelios que continuamente nos afirman lo mismo. Pero, bueno, por contraste, parece que nosotros somos más negociadores. No vemos las cosas tan claramente en blanco o negro. Más bien percibimos muchos diferentes niveles de grises. Tal vez por eso nos es fácil alterar los principios un poquito y luego otro poquito y así sucesivamente, hasta que de repente nos encontramos haciendo lo que nunca creímos que podríamos llegar a hacer. Por eso el enemigo disfruta con hacernos ver las cosas solo un poquito distinto de como Dios las muestra. Ese poquito, él sabe, crecerá. Mantener la integridad, lo sabemos muy bien, no es lo más común. Sabemos que las desviaciones morales están a la orden del día. Sin duda habrás leído la reflexión que aparece en el primer párrafo del día lunes, donde se plantea una durísima lista de tentaciones que compartirás conmigo que lamentablemente no nos son desconocidas. Dios nos dejó en su palabra muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que como nosotros, con nuestras mismas pasiones y debilidades, supieron mantenerse íntegros ante la tentación. Nos recuerda y consideramos el caso de José, cuando la esposa de Potifar le puso una trampa de la que no podía zafar. O David, cuando tuvo la gran tentación estando en una cueva y en ella entra Saúl y lo tuvo a su merced para eliminarlo, y no lo hizo. Y también la oportunidad en la que Daniel, siendo ya anciano, tuvo que enfrentar un decreto en el que tuvo que elegir entre ser
leal a Dios mediante la oración o obedecer el decreto que ordenaba adorar únicamente al rey. Miren, estos casos son un ejemplo clarísimo de que tantas veces en la vida mantenerse íntegros parece imposible. Es más, se ve altamente atractivo ceder a la tentación, al punto que en realidad considerar otra opción, en los casos que consideramos y muchas veces en nuestra vida, no parecen una opción considerable. Pero ellos eligieron bien, como ejemplo para nosotros, de que se puede. Aunque parezca difícil o imposible, se puede. En lo que respecta a la integridad espiritual, la palabra de Dios es contundente en afirmarnos cuál es el secreto de la victoria. Un ejemplo clarísimo nos aparece referido en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Al leerlo nos damos cuenta claramente de que en esta lucha nosotros no estamos solos. Hay un Dios todopoderoso que está deseoso de darnos su poder para ser victoriosos desde adentro del corazón y no solo en actos externos. Dios no nos llama a ser aparentemente íntegros. Él desea y quiere que lo seamos de corazón. Tal vez el aspecto de la integridad sexual sea uno de los más valiosos para Dios. Por eso el enemigo se perfeccionó tanto en tentaciones afines. El argumento de que, bueno, todos lo hacen, o si te parece bien, hacelo, total, no haces daño a nadie. Son argumentos que usamos demasiado. Por eso vivimos tantas consecuencias en lo personal y en la vida de la iglesia. La falta de la integridad sexual enferma el alma y nos aleja de Dios. Por otro lado, si se la consolida, la relación con Dios se profundiza y el alma está en paz y sana. A todo esto, después de haber reflexionado en los temas que estuvimos mencionando, compartirás conmigo que no comentamos muchas novedades, ¿cierto? Pero el desafío de este estudio no pasa por descubrir una realidad que ninguno hubiera imaginado. El desafío va muchísimo más allá. El objetivo es que practiquemos lo que creemos. Con esta reflexión vamos a terminar y tal vez con ella podamos grabar mejor el tema y el desafío planteado en el estudio de esta semana. ¿Conocés el juego de los límites? Mira, las reglas son muy fáciles de aprender. Lo bueno y lo malo están separados por una clara línea divisoria. La idea es que estando del lado del bien, veamos qué tan cerca de la línea podemos llegar a estar sin pasarnos al lado del mal. No parece complicado, ni parece peligroso, ¿cierto? Pero te cuento un secreto. A estas reglas las inventó Satanás. Te cuento otro secreto. Todos los que jugamos a este juego, perdemos. Supongo que ya te diste cuenta de eso. Porque cuando nos acercamos a la línea, esta parece desdibujarse. Y de repente nos asombramos de haberla pasado y decimos, yo nunca pensé que haría lo que hice. Por eso, cuando el enemigo te tiente, no lo dudes. La única manera de no perder en el juego de los límites es invertir el reglamento del enemigo y alejarse lo más posible de la línea límite. No juguemos con el pecado. Y así sea una realidad en nosotros el deseo de Pablo para sus amigos y para nosotros, presentándote tú
en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén.